Maranata en Casa, con el pastor José González. En este espacio se busca inspiración, esperanza y reflexión a través de la maravillosa palabra de Dios. Cada semana se explorarán enseñanzas bíblicas aplicadas a escenarios de la vida cotidiana para encontrar paz y propósito en el camino espiritual. Prepara tu corazón para experimentar un tema que seguro tocará tu alma. Vive esta experiencia con Maranata en Casa. Aquí grabando la salida a nuestro viaje a Barcelona. Un saludito, hermanita, aquí. Dios le bendiga. ¿Cómo están esos ánimos? Preparándonos, animados para llegar allá. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Señor, esto está repleto de bolsos. Aquí está la jefa. Aquí está el jefe. Ajá, grabando aquí. Seguimos en la grabadera. Bueno, señores, aquí estamos contentos, felices. La gente llegando. Preparando. Amén. El resto del equipo aquí almorzando desde salir. Aquí estamos, Marcelito, papá. ¿Cómo está esa comida? ¿Ese almuerzo? Excelente. Se nota, pastor. Como todo lo del Señor. Maravilloso. El pastor lo dice, porque es verdad. Yo soy el catador. Sí, sí. Y el plato. Bueno, aquí almorzando un poco antes de nuestra partida a Barcelona. Barcelona. Anita Carmen. Barcelona, claro que sí. Barcelona. Bienvenidos una vez más a su programa Maranata en Casa. Hoy nuestro cuarto programa. Estamos felices y contentos porque el Señor nos ha ayudado hasta aquí. Queremos aprovechar para pedirle que si todavía no se ha suscrito a nuestro canal, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, Maranata en Casa, en Instagram, YouTube, TikTok y Facebook. Hoy traemos un programa importante, interesante para la iglesia y, ¿por qué no? Como esto es un programa para todo tipo de público, para todos los ámbitos en general, como es la unidad. Porque no solamente podemos hablar de la unidad cuando hablamos de la iglesia, porque también hablamos de la unidad en cuanto a una familia, la unidad en cuanto a una relación laboral, en la unidad en muchos ámbitos de nuestra vida. Por supuesto, hoy lo vamos a enfocar en lo que es la unidad de la iglesia, pero también vamos a tocar un poco los puntos de algunos ámbitos de la vida. Para eso, y hoy estamos contentos porque tenemos dos jóvenes espectaculares que nos acompañan, nuestro hermano José Raga, nuestro hermano Alexander Hernández. Hermano José, bienvenido. Gracias, de verdad que súper contento de poder compartir esta hermosa tarde con usted y poder, bueno, juntos, como dice la palabra, edificarnos y llenarnos de ese hermoso Espíritu Santo, no de su palabra. Amén. Hermano Alexander, bienvenido. Muchas gracias por este privilegio de poder compartir con ustedes y de alguna forma aprender cada día más, ¿vale? Amén, amén. Queremos apoyar este programa de acuerdo a una actividad que tuvimos hace poco tiempo. Nosotros vivimos en Caracas y nuestra iglesia está en Caracas, Maranata, la California. Estuvimos visitando una iglesia en Barcelona, varias iglesias. Por eso queremos hablar de la unidad, por eso están ellos aquí, porque tuvimos varias iglesias reunidas para llevar la palabra del Señor, pero no solo para llevar la palabra del Señor, sino para aprender de lo que la iglesia tenía para nosotros y de lo que ellos aprender de lo que nosotros teníamos para ellos. Yo creo que es importante para comenzar este programa y tener una base bíblica, comenzar hablando de la unidad de la iglesia en función de lo que dice la Biblia. Y para eso quiero leerle, por supuesto, la carta del apóstol Pablo a los Efesios en su capítulo 4, creo que es el versículo base para hablar de la unidad de la iglesia.
y nos dice lo siguiente, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí hay un mandato, un imperativo de Pablo pidiendo a las iglesias, en este caso a los efesios, lo que es la vocación y el llamado, ¿no? Dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. Creo que aquí es importante, ¿no? Ya aquí Pablo ya le está diciendo a la iglesia de Efesios cómo debe ser esa unidad, con humildad y mansedumbre. Dice, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Soportar, paciencia y amor. O sea, son atributos que por supuesto lo hemos visto en nuestro Señor Jesucristo a lo largo de su vida aquí terrenal, ¿no? El mejor ejemplo que podemos tomar. Entonces, por supuesto que entonces humildad, mansedumbre, paciencia y amor para esa unidad que nos está hablando primeramente el Señor por medio del apóstol Pablo. Y dice, solícito es guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y usted, hermano Alexander, me hablaba de eso antes de comenzar el programa, ¿no? Sí. Dice aquí que a cada uno de nosotros nos fue dado el don, conforme a lo que Él cree de cada uno de nosotros. Y creo que ahí podemos ver la primera diferencia en cuanto a lo que es la unidad de la iglesia. Vemos que en muchas iglesias donde ese don puede dividir hasta la misma iglesia, hermano José, hermano Alexander. Sí, creo que realmente a veces nos enfocamos tanto en lo que quizás sentimos que tenemos como llamado propósito en Dios y se nos olvida que es necesaria la unidad con el hermano, independientemente de la congregación que represente, porque de alguna otra manera el don que él tiene complementa lo que yo tengo, y es allí cuando nos dice la palabra que somos un cuerpo donde Cristo es la cabeza, pero todos tenemos diferentes funciones, pero al unirnos conformamos el cuerpo de Cristo. Conformamos el cuerpo de Cristo. Hermano Alexander, fíjense lo que dice lo siguiente, ¿no? A partir del versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Creo que esto es el clímax de este versículo. Fíjate que Pablo aquí nos aclara o nos indica la preeminencia y el poder de Jesucristo como Dios, ¿ok? Todo lo que pasó después de su resurrección, ¿no? ¿Dónde estuvo? Y dice que está sobre todos. Y ese Jesucristo, y a través de Dios Padre, nos da los dones a cada uno, y aquí de hecho los enumera. Entonces, ¿qué pasa en las iglesias? Porque a pesar de que tenemos esto, y sabiendo que en la Biblia a veces las cosas no están de forma literal, pero aquí yo lo veo, y como dicen por allí coloquialmente, más claro no canta un gallo, está súper claro, ¿no? Entonces, ¿por qué hay diferencia entre los hermanos en la iglesia? ¿Y por qué hay división en la iglesia por esos dones para ustedes? Yo pienso que esto, más que todo, es un tema de protagonismo. Es un tema en donde las personas tienen sobresalir. Punto importante, protagonismo. Tienen sobresalir, y es algo de lo cual muchas veces se cuela sin darse cuenta. Le ha pasado a grandes personas, le ha pasado a pastores grandes, y es muy fuerte porque es un regalo de Dios. El don es más que un regalo de Dios. Pero a medida que hay personas que van creciendo, poco a poco van creando fama sin darse cuenta. Y eso mismo don puede ser una forma que se tropiece. Y al tropezarse ellos, sin darse cuenta, también puede tropezar a muchas personas. Hasta congregaciones inclusive. Hasta congregaciones. De hecho, por eso es que nosotros debemos tener claro que toda la gloria y toda la honra es del Señor. Y eso que usted dice es muy importante. A veces esa fama llega sin darnos cuenta.
y por eso, y por llegar a esa fama sin darnos cuenta, no estamos preparados para ella y dejamos en nuestra inmadurez, de dejar de darle la gloria a Dios y comenzamos a darnos la gloria a nosotros, y es cuando comienzan los problemas, como usted ahí lo está mencionando. Y fíjate que cuando usted dice el protagonismo, entonces se nos olvida allí, hablando de ese protagonista, que el protagonista de toda obra es Jesucristo. Dice la palabra de Dios que somos ciegos inútiles. Y a muchas personas esto no les gusta. Aun cuando tú lo predicas, hay personas que pueden salir cristianos. No estamos hablando de hecho de personas que no son cristianas, que tú le puedes nombrar este pasaje que está en la Biblia cuando dice ciegos inútiles somos, y se ofende. Pero yo estoy claro en ese sentido, y yo creo que ustedes también, que sin Dios fuéramos ciegos inútiles. Porque a lo mejor podemos tener un talento, pero cuando no tenemos a Dios, derrochamos ese talento a tal punto que desperdiciamos nuestra vida. ¿Es así, mi hermano José? Sí, yo creo que es una cuestión con el tema del protagonismo y esas cosas. Creo que sin duda alguna es una cuestión de nosotros entender que de alguna u otra manera ese mismo que nos dio el don y el talento también se lo dio al hermano, ese mismo que nos ve con valor también le ve con valor al hermano. Entonces cuando yo entiendo eso, yo no me creo, como dice por allí la última versícula del desierto. Entonces creo que lo importante que es entender que el mismo que nos llamó también a que de repente a mí no me parece, a que a mí no me caiga, que yo digo que de repente no tiene las cualidades para hacer lo que hace, pero ese mismo Dios que él me llamó a mí lo llama a él. Lo dotó pues de esos dones también y talentos que podemos ver hoy en día en el pueblo de Dios. Amén. Fíjate lo que dice el versículo 12, hermano Alexander, dice, después que hace el desglose de los ministerios, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Le pregunto yo, líderes, pastores, iglesia, ¿qué parte de esto no entendemos? Aquí Pablo no dice que es para perfeccionarnos a nosotros, ni para perfeccionar la iglesia donde nosotros estamos liderizando. Dice para perfeccionar la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y todos entendemos que el cuerpo de Cristo lo conformamos todos, que cada uno forma parte de un cuerpo y cada uno tiene, como lo desglosa Pablo aquí, una acción. Pero que si tú crees que esa acción es más importante que la acción de otra iglesia, pues vas a causar una división. Y es que la otra iglesia es tan importante como la iglesia donde tú estás liderizando, ¿no? Es importante resaltar de que en el escrito está de que el altivo Dios lo ve de lejos. Y ahí es lo principal, el momento donde se comienza a producir la altivez, el orgullo, donde se comienza a creer no más que los demás. Muchas veces Dios dice, si tú te crees más que los demás, entonces piensa que es porque se trata de ti, pero realmente es por la gracia. Y hace rato te hizo mención de los dones. Y yo pienso en este punto de que, aunque Dios nos dé dones, y tengamos dones, no se trata muchas veces porque lo que nosotros podamos llegar a hacer, sino se trata de que los dones que solo tenemos es más porque es un regalo de Él. Y aunque hagamos muchas cosas, ya sean buenas, nunca se podrá comparar con las cosas que Dios nos permite. ¿Vale? Amén. Nuestras acciones son más. Es interesante lo que tú estás diciendo, porque sí, oye, somos bendecidos porque el Señor en su misericordia nos da los dones. Y vemos, y Él mismo nos explica en la palabra, mira, yo le doy los dones conforme a lo que yo creo que cada quien va a llevar. Pero también nos dice que a cada uno también le va a quitar conforme a como esa persona entregue esos dones. ¿Sí se acuerdan la parábola de los dones, de los talentos? Si al que le dio 5, es porque él creyó que esta persona podía con esos 5 dones o talentos, como lo llama la Biblia, y él esperó que esa persona le entregara 5 talentos más. Al que le dio 3, le entregó 3 talentos. Fíjate que como vemos en la primera Sagrada Escritura, como el Señor no se equivoca, el que le dio 1 tuvo miedo y le escondió. Y cuando llegó su Señor, le dijo, tuve miedo, como tuve miedo lo escondí para no perderlo, y aquí tiene lo que usted merece. ¿Y qué dice el Señor? Sí, Fiero, inútil, es desechado, ¿no? Sí. Es desechado y echado al infierno. Entonces, creo que ahí está súper claro que el Señor nos está diciendo, pues, te voy a dar los dones, te voy a dar los talentos, pero si no haces lo que yo digo con ellos, pues, lamentablemente nuestro nombre no estará escrito en el libro de la vida. Fíjate lo que dice el versículo 13.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Creo que ahorita que está leyendo el versículo 13, quería aprovechar de contar algo que venía a mi mente cuando hablaba del tema de perfeccionar, y creo que se une exactamente con ese verso 13, porque cuando dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, algo que me encanta. Del Hijo de Dios, ojo. Del Hijo de Dios, exacto. Me encanta algo, y es que cuando empieza, antes de resaltar el tema de perfeccionar, empieza hablando de los ministerios, cómo Dios decidió a uno levantar profetas, a otros pastores, pero luego dice con el fin de perfeccionar. Y me encanta porque cuando habla de perfeccionar a su pueblo y llevarlo a su nivel, está hablando de su amor, de su humildad, de su sencillez. Ahora, cuando vemos todo esto en esta misma línea, podemos notar sin duda alguna que Dios es tan inteligente para garantizarse que no nos llevemos la gloria, que no le da a todos lo mismo, sino a cada uno diferente, para que entendamos que toditos nos necesitamos. Que aunque yo sea el pastor, necesito del profeta, que en la iglesia se necesita un profeta, en la iglesia se necesita un evangelista. Entonces, aunque a veces sí es verdad, en lo humano a veces nosotros nos llenamos de altivez o nos apropiamos completamente de lo que como don estamos ejerciendo ministerialmente en Dios, sin duda alguna, creo que aún así no somos, hablándolo desde el punto de vista natural, no somos completamente suficientes si nos vamos a este orden. ¿Por qué? Porque hay un pastor, bueno, tú eres pastor, pero bueno, aquí hace falta un evangelista, hace falta un profeta, tú no lo eres todo en la iglesia. Entonces eso quería contarlo porque me llamó la atención cuando estudiaba el término de perfeccionar, porque siento que él diciendo a fin de perfeccionar es a fin de garantizar. Y dice perfeccionar el cuerpo, no tú, el cuerpo. Exacto. Iglesia en total. Exacto, porque estando todos como hermanos, amén. O sea, y yo sé que tú tienes algo que yo no tengo, y de repente viene una hermana y está escuchando lo que usted está diciendo, pero de repente yo digo otra cosa que también les dé gran importancia, entonces la hermana puede decir, oye, me vendió lo que dijo el hermano, pero también lo que dijo este hermano me vendió, y cuando viene a ver, usted de repente se está creyendo como que es usted y nada más, pero resulta que había dos cosas muy diferentes que se hablaron, pero que de repente yo no sabía lo que usted sabía o lo que compartió, y de la misma forma de allá para acá. Amén. Entonces, fíjense, termina diciendo hasta que todos lleguemos, como dice, a la unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Desde que nos especifica allí que todos esos dones, todos esos talentos son para que nosotros lleguemos a la altura del conocimiento del Hijo de Dios, y allí es donde está la perfección, conocer todo lo que podamos conocer del Hijo de Dios, en este caso de Jesucristo. Dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, ¿en cómo? En amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, definitivamente, allí cobra importancia lo que te está diciendo mi hermano José. Yo soy el pastor de la iglesia, y como pastor uno de los principales objetivos que debe tener el pastor, y es obligatorio, es la enseñanza. Pero también yo debo entender que en la iglesia hay maestros, tengo que tener maestros, porque yo no puedo ser pastor, ser maestro, ser el evangelista, ser el misionero, ¿sabe? Entonces, como usted dice, yo debo entender que en la iglesia tengo que tener un cuerpo que se encargue de cada cosa, para que así después todos fusionados lleguemos a la estatura del varón perfecto, como lo dice la Sagrada Escritura. Entonces, creo que eso es importante y que se entendió perfectamente. No sé si el hermano Alessandri quisiera contar algo en cuanto al versículo base para lo que queremos hablar, que es la unidad de la iglesia. Hermano Alessandri. Bueno, en este punto quisiera hacer un pequeño resumen de todo, con eso. Es el tema de que una cosa que me llama la atención, me parece interesante, es que primero Dios sube a los cielos, Jesús sube a los cielos y dice, dio dones. Y una vez que Dios te da la provisión,
luego agarra y lo constituye apóstoles, profetas, y luego, de alguna forma, y sabe algo, tienen una función. Y lo que me encanta, para finalizar, en el último versículo dice, de que en todo el cuerpo, bien concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, la última parte dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y muchas veces, a veces pasa de que hay personas en las cuales tienen dones y no los explotan. Vale, pero lo que me encanta de todo esto, que más lo que estamos hablando, es de que hay una versión que es la PDT, mediante la cual dice lo siguiente: el cuerpo entero depende de él, por medio de él. Todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece en el amor. Es decir, que cuando Dios le da de alguna forma el don a alguien y lo constituye, este de alguna forma, a medida que va ejerciendo la actividad, a medida que va ejerciendo la función que Dios le está dando, de alguna forma está haciendo que crezca el reino. ¿Me entiendes? No solamente en él, sino también para los demás. Y aunque por momentos no se vea, y aunque por cierto haya momentos donde alguna persona se quiera llevar la gloria, Dios siempre va a aparecer y decir, ¿sabes algo? Esto es mío. Esto, yo sé el que lo estoy organizando. Y aunque puede que en el momento no se vea, de alguna forma siempre va a salir a la luz de que todo es por un plan y un propósito que de alguna forma Dios estuvo gestando desde un antes de la creación. Amén, amén. Aprovechando que ustedes están aquí como jóvenes, quisiera hacerle una pregunta y hablando de la unidad. ¿Cómo puede una iglesia, y en este caso un pastor o unos líderes, enfocar su ministerio en función de que los jóvenes se sientan parte de esa iglesia? Porque posiblemente el pastor no sea tan joven y no vaya, digamos, al mismo ritmo que van los jóvenes y no entienda el pensamiento de los jóvenes. Entonces, ¿cómo ese pastor pudiera ser para que los jóvenes se sientan parte de la iglesia, se sientan parte del ministerio, sin que, por supuesto, eso sea motivo de que los jóvenes puedan hacer lo que quieran, pues, porque se sabe que hay unas normas no del pastor sino bíblicas que esos jóvenes deben cumplir? Cualquiera de los dos puede responder. Bueno, primeramente creo que es importante señalar que Dios conoce tu corazón y Dios sabe perfectamente de lo que tú deseas está alineado a lo que Él quiere. Y en muchas oportunidades podemos comenzar primeramente orando porque en este punto, aunque pareciera loco, quisiera comentar algo breve, un pequeño testimonio. Yo me acuerdo que en una oportunidad yo salí a evangelizar, pero me acuerdo que 3 días antes yo le dije, Señor, ¿sabes algo? Yo voy a salir a evangelizar el día sábado. Sin embargo, yo me quiero conseguir una persona que tenga este problema, que tenga esto. Y ojo, y eso lo comentaba muy normal, no era como algo que él estaba obligado a hacerlo. En una conversación como lo estamos haciendo ahorita, yo le decía, Señor, me gustaría esto, y me gustaría llegar al punto donde esa persona, donde no sea necesario ni siquiera predicarle, que la persona se quebrante porque tu presencia sepa, porque tu presencia lo toque. Y me acuerdo que cuando llegó ese día, el día sábado, a mí me impactó muchísimo porque ya justamente iba a terminar el evangelismo. Yo estaba buscando a quien predicarle y yo decía, no, es que no consigo a la persona a quien predicarle, porque más que predicarle con un grupo de personas, cuando la persona me gusta más que todo enfocarme a la persona que me guíe. Okay. En resumen, el punto es que en ese momento pasó una persona y me chocó y literalmente pasó todo y me comentó toda su historia, me comentó todo lo que había, justamente yo le había mencionado a Dios en la intimidad. Y principalmente creo que si tú le dices a Dios, Señor, ¿sabes algo? Yo quiero jóvenes de esta forma, pero que de alguna forma, que aun por más que tengan las debilidades y errores, tengan la capacidad de seguir creciendo en amor, de seguir experimentando eso. Ok, disculpa que te interrumpa ahí, okay. Alexander. Eso yo lo entiendo perfectamente y estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que estás diciendo. Pero, ¿qué pasa? Y la pregunta es, cuando hay jóvenes heridos, que de hecho hay unos que no van a esa iglesia porque el pastor lo hirió o los líderes lo hirieron, pero de hecho hay jóvenes
que no van más, no han ido más a una iglesia porque fueron heridos por los pastores, porque fueron heridos por los líderes de la iglesia. ¿Por qué pasa eso y cómo un pastor puede prevenir eso? Esto tratando de enseñar a aquellos que están allá, porque ciertamente todo se hace en oración, pero ha pasado. Hay muchos jóvenes que de hecho no se congregan porque no se han sentido a gusto por X o Y razón, que a lo mejor puede ser parte de inmadurez, porque sabemos que nosotros no vamos a ver al pastor, no vamos a ver ninguno de los líderes de la iglesia, sino que vamos a ver a Cristo en la iglesia. Pero bueno, son jóvenes y se sabe que están creciendo y están aprendiendo eso. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros ayudar a estas personas que nos ven aquí, a lo mejor a pastores que están comenzando, a que no cometan errores y que pase y que los jóvenes que están en su iglesia se puedan ir por esos errores que están cometiendo? Y antes que digas algo, te voy a poner un ejemplo. Yo leí un libro que se llama La Iglesia Relevante. Y esta habla de un pastor que Dios lo mandó de misionero a Perú. Creo que a Perú era el país. Y allí construyó una iglesia muy grande. Él sin recursos, bueno, el Señor lo envió, por supuesto, el Señor es que envía, capacita y da todos los recursos para que se constituya lo que se va a hacer. Y por supuesto no fue la excepción. Él construyó una iglesia muy bonita, muy grande, no sé qué. Un día venía llegando a la iglesia y consiguió unos jóvenes sentados en unos escalones en la entrada de la iglesia y le pregunta a los jóvenes que qué hacen allí. Y ellos le dicen, no, es que no nos dejan entrar. Y él le pregunta, ¿cómo que no lo dejan entrar? ¿Por qué no lo dejan entrar? Porque estamos en camiseta y en chola. Y el pastor dice que él entró a la iglesia y le preguntó quién fue el que dio la orden, aunque él sabía que no dejaran entrar. Y entonces la persona le dijo, pastor, yo no los entrar porque están en camiseta, porque están en chola, porque están sucios y van a ensuciar la alfombra y van a ensuciar los muebles que tenemos en la iglesia. Entonces el pastor le dijo, bueno, si es así, quítame las alfombras, quítame los muebles, yo prefiero entonces predicar en cemento, pero que las almas que están allá afuera puedan entrar. Entonces, fíjate, como una acción que se puede ver buena, porque a lo mejor esta persona está cuidando de la iglesia, pues está yendo ni siquiera a unos jóvenes que ni siquiera son cristianos, están yendo a la iglesia a recibir a ver qué Dios le va a dar. Entonces ya, sin haber entrado, ya son heridos. ¿Lo ves? ¿Cómo crees tú, siendo joven, que un pastor puede evitar este tipo de cosas? O José, cualquiera de los dos. Bueno, en amor y comprendiendo de que de alguna forma los jóvenes son personas de que aunque se levanten a llevar a cabo el ministerio de Dios, de alguna forma flaquean. Los jóvenes flaquean, aunque por más que no querramos, a veces cometemos errores. A veces nos esforzamos en hacer las cosas bien y si de repente algo no sale del todo bien, como realmente esperábamos. Y en ese punto, yo creo que principalmente es el tema de ¿qué fuera hecho Jesús en tu posición? ¿Qué haría Jesús en tu posición? ¿Crees que Jesús acaso, si ve a alguien caer, alguien como María Magdalena o una persona que pecó, cometió un error, ¿crees que acaso que Jesús le tiraría la piedra? ¿O acaso se le acercaría en el amor? Y usted está hablando de un tema importante que muchas iglesias no lo tocan, que es el tema de la reconciliación. Y la Biblia habla de que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, pero pareciera que tenemos el misterio más de el dedo que señala, ¿no? Exacto. Fíjense que ahorita, aquí conversando, usted hizo una pregunta ahorita que quiero que no se nos escape, Okay. porque siento que es necesario responderla. Y más si hay pastores en esta oportunidad o líderes pudiendo ver este live. Usted comentaba y decía, ¿cómo podían hacer ustedes para poder, de alguna u otra manera, hacer que el joven se sienta complacido en el estar en la congregación y útil? Yo diría que sería la palabra correcta, útil, para el Señor en donde está asistiendo. Creo que una de las cosas que bueno, aparte de lo que Alexander dijo, que todos debemos tener en cuenta el tema de oración, es algo muy importante. Creo que uno de los trabajos muy, yo diría, principales que tiene un líder o un pastor o quien lleva un grupo ministerial es descubrir los dones y talentos que tiene cada persona, en este caso el joven. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo y descubro cada talento del joven, ¿qué pasa? Mira, hay algo particular y es lo que quiero aprovechar de compartir rapidito. Una persona, un muchacho, cuando Dios lo dotó, por ejemplo, de la capacidad de jugar fútbol,
ese muchacho no solamente es que tiene la capacidad para jugar fútbol, sino que él jugando fútbol se divierte y se apasiona porque que él sabe que es bueno en eso. O sea, él dice, oye, ¿sabes que a mí me encanta el fútbol? Yo aquí soy el mejor y me encanta. Y se apasiona con lo que hace. Así mismo pasa con los dones y talentos que Dios nos da. Entonces, cuando en una congregación el joven se siente útil bajo, en este caso el don o el talento que está desarrollando por lo que Dios ha puesto en él, va a pasar algo. O sea, cuando el pastor descubre ese talento, ese don, y empieza a inculcar de alguna otra manera o a llevar al joven a esa área, a desenvolverse, a desarrollarse, en este caso, a llevarlo a que crezca en el perfeccionamiento del don que Dios le dio, pasa algo maravilloso, y es que no solamente él va a ver que está haciendo parte de algo, o sea, que lo están incluyendo en algo. Él no solamente va a ver que lo están haciendo parte de algo, sino que va a ver que lo que él está haciendo le llena y le satisface, y más aún sabiendo que es para Dios. Entonces es muy, pero muy importante que tu líder que me escuchas, que tu pastor, es bueno que puedas empezar a visualizar. A ver, mira, hay muchachos, hay unos que de repente son más para ciertas cosas, otros más para otras. Entonces, evaluando esos detalles, es importante tener en cuenta quién de repente tiene una habilidad para una cosa, quién tiene la habilidad para la otra, y en base a eso, al organizar actividades o cosas relacionadas en el ministerio, tomar en cuenta eso para que el joven no solamente, como digo, se sienta tomado en cuenta, sino que se sienta él mismo útil para Dios, más allá de que la gente le diga, oye, eres útil para Dios, que él diga, wow, sí, me siento útil y siento que Dios se complace en lo que hago porque lo hago con pasión, con amor. Creo que ese es punto importante. Yo creo que muchos jóvenes se van de nuestras iglesias porque no se sienten útiles, ¿verdad? Que no se sienten... De hecho pasa en la familia, ¿sabes? Muchos padres pierden a sus hijos porque se ven padres, y como yo soy padre, yo soy el que mando, y no se hace más nada sino lo que yo digo. Y a veces no nos damos cuenta que nuestros hijos manejan algunos temas más que nosotros, y cuando no le damos la importancia al conocimiento que ellos tienen y al aporte que le puedan dar a la familia, pues no lo hacemos parte de la familia y lo hacemos a un lado sin darnos cuenta. Yo creo que igual pasa en las iglesias, ¿verdad? Sí, y creo que ahí entra la parte que comentábamos ahorita acerca de la parte de las heridas en el corazón, que muchas veces Alexander comentaba lo importante era el tema del flaquear, y la palabra misma lo dice, o sea, el joven suele flaquear, pero una de las cosas que se nos olvida, quienes llevamos de alguna otra manera un liderazgo pastorado, es que ese joven que flaquea, cuando flaquea, imagínense, se siente mal. Okay. Y en ese sentirse mal, vienes tú, líder o pastor, y de repente él quiere, por decirlo así, desenvolverse en un área y no lo deja. Aún de repente por ese flaqueo, o ese pecado, esa cosa que no le ha permitido como que avanzar. Entonces imagínate, ya el dolor o lo mal que él pueda sentirse porque, oye, no está haciendo las cosas bien o no del todo como él sabe que debería hacerlas. Y se le añade a eso, de repente, esa actitud del líder o del pastor que le hace sentir como que no está en las condiciones, que no debería sumarse o ser parte de lo que se está gestando en la iglesia. Entonces ya no solamente pasa que se siente desligado de lo que se está haciendo en la iglesia, sino que pasa que se siente mal porque pecó, pero mal porque por causa de su debilidad, por causa de su error, no es tomado en cuenta como debería. Amén. ¿Va a decir algo? No. Amén. Fíjate, estos temas son muy importantes e interesantes, y cuando comenzamos a tratarlo, el tiempo se nos va rápidamente. Sí, Fíjate, ya nos quedan 15 minutos de programa, y le quiero proponer a los que están detrás de cámaras que posiblemente hagamos, y a ustedes, si tienen la disponibilidad, hacer una segunda parte. Perfecto. Porque fíjate que apenas hemos tocado la primera pregunta de 7 que tenemos para el programa, porque esto es tan extenso, y la segunda pregunta estoy seguro que se nos vaya más de 15 minutos, porque es tan importante como la primera o hasta más. Y lo quiero hacer en función le comentaba a la audiencia que nosotros habíamos, no hace mucho, acabamos de hacer un viaje a Barcelona, Muy reciente. a visitar una iglesia en Barcelona. La iglesia se llama, mi hermano, Casa de Oración. Dios proveerá. Casa de Oración, Dios proveerá. Ustedes fueron con nosotros, somos Iglesia Maranata, ustedes pertenecen a otra congregación. La iglesia que fuimos de Barcelona es otra congregación. A la iglesia que ustedes han asistido tienen una forma de llevar el evangelio, manteniendo la doctrina, pero a lo mejor con diferentes dogmas. La iglesia que fuimos a visitar mantiene la doctrina, pero diferentes dogmas. Entonces, ¿cómo se pudo hacer que a lo mejor 1, 2, 3, 4 y hasta 5 iglesias
con diferentes culturas tal vez o con diferentes dogmas, se puedan unir para llevar la palabra del Señor. Me gustaría que hablaran un poco de la experiencia que tuvieron en este viaje con nosotros, la experiencia que tuvieron con la iglesia que fuimos a visitar y la experiencia que tuvimos con la iglesia que llegaron y se sumaron a la actividad, no importando si usted era pentecostal, si usted era presbiteriano, si nosotros somos bautistas, no importando eso. Aquí lo que importaba era Cristo. De hecho, cuando fuimos a evangelizar, no fue Maranata, no fue Casa de Oración, no fue la iglesia de Cristo. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo pudo ser posible eso para ustedes? ¿Qué vieron ustedes allí? Hermano Alexander, con el hermano José participó ahorita. ¿Qué puede usted decir? ¿Qué se unió allí? ¿Qué hubo de bueno para que esto se gestara y pasara lo que pasó, que Dios se glorificó? Okay, bueno, en este punto creo que principalmente tener como mente Cristo Jesús, de alguna forma saber que lo estamos haciendo por Él, saber de que al momento de ir para allá fuimos por las almas, fuimos por lo complacido que de alguna forma se iba a sentir Dios, que al predicarle a cada persona, ya sea de una forma, ya sea de otro, ya sea con diferentes dones, Dios se iba a sentir complacido, ¿vale? Y aparte de eso, añadido a eso, también de que fue un mandamiento que Dios nos dio. Ok, importante. Y ahorita si puede ampliar la idea, y me gustaría que el hermano José también hablara de eso. Un mandamiento, usted habla de un mandamiento. Cuando vamos a la Biblia, y yo lo predicaba hace pocos días en la iglesia, el apóstol Pablo le dice a su joven discípulo Timoteo: cumple tu ministerio. Y yo le desglosaba esa palabra a los hermanos de la iglesia, y veíamos al final que cuando Pablo le decía a Timoteo, cumple tu ministerio, se refería a esto. Tu ministerio no es otro que llamar a las almas, predicar el evangelio. Ese es el ministerio de todo cristiano. Y le decía a la iglesia, sobre todo a los muchachos de alabanza, ustedes que tocan, su ministerio no es la alabanza, esa es su herramienta. Y le decía a mi esposa, que es la líder de alabanza, tu ministerio no es que eres el líder de alabanza, esa es tu función. El ministerio de todo cristiano, sea pastor, sea anciano, sea diácono, sea cualquier posición que tenga, es predicar el evangelio. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo con eso? Perfectamente. Déjame que eso contarlo con ustedes. Si quieres agregar algo más. No, que bueno, con respecto a esa experiencia ya, creo que usted resaltaba algo importante, y era el hecho de que nosotros por nuestra parte nos unimos a ustedes. Recuerdo que cuando a mí me comenta, yo estoy creyendo, o sea, es mi pensar, que los hermanos a los que vamos a ir allá, o sea, es la misma línea Maranata, pues. Y era mi pensar. Okay. Cuando yo llego allá y veo que dice Casa de Oración, Jehová proveerá, me llamó la atención, me quedé con inquietud. Y después cuando me entero que otros hermanos se unieron, algo que yo creo que podría resaltar de esto, yo creo que lo que Dios más le alegró, más allá de las almas que se salvaron y todo esto, fue poder ver a su pueblo unido haciendo lo que quiere hacer. Porque la única forma de Dios tener voluntad propia para hacer lo que quiere es cuando el cuerpo está unido. De hecho, cuando leímos ahorita el verso y leímos toda esta parte, si analizamos la parte cuando dice que el cuerpo de Cristo es la cabeza, mira cómo dice esto, Cristo es la cabeza, y está conformado un cuerpo. Ese cuerpo somos los hijos de Dios, independientemente de la congregación en la que estamos. Y dice, cada uno es parte de un miembro. Yo hace poco le comentaba a alguien, aprovecho en la misma línea de decirlo, hace poco le comentaba a alguien, esto era un líder, pastor, le decía, parece mentira, pero así como en una iglesia, los miembros de la congregación hacen parte de un cuerpo, cada uno tiene diferentes funciones. Asimismo, para Dios, las congregaciones pasan a ser una parte del cuerpo. Cuando las congregaciones se unen, conforman el cuerpo completamente de Cristo. Amén. Entonces, cuando tú ves toda esta función, y voy a esto que voy, y era lo que podía ver en el viaje, nos unimos, ¿qué hacemos? Imagínate Jesús sin el brazo. ¿Cómo Jesús puede hacer todo lo que puede hacer una persona común normal
si Jesús no estuviera en el brazo. O sea, de repente eso puede hacer, o sea, él tiene plano, quiero hacer esto y esto y esto. Pero si le falta un brazo, no puede hacer ciertas cosas que pudiese hacer con los dos brazos. Y a lo mejor el plan se va a hacer porque es Jesús el que está allí, pero se va a tardar más porque ahora le falta un brazo. Exacto, eso es muy importante. Entonces, cuando analizamos todo esto, ¿qué me encanta de esto? Que yo podía ver, porque así Dios me lo llevaba a ver, su cuerpo, o sea, completo, porque es la garantía de que el cuerpo, hablando de Cristo, está completo. Entonces, cuando el cuerpo está completo, el que es dueño del cuerpo tiene voluntad de hacer como él quiera. El éxito está asegurado, ¿no? El éxito O la está victoria asegurado. está asegurada. Entonces, creo que esa es una de las cosas que particularmente yo vi muchísimo y creo que es lo que más, de hecho, en una oportunidad, después que regresé del viaje, que comenté algunas cosas aquí desde el púlpito, recuerdo que después conversando con otras personas del viaje me dicen, oye, cuéntame la experiencia, ¿cómo te fue? Y yo lo único que le hablaba, mira, esta era una congregación diferente, esta era... Y me llenaba porque, bueno, Alexander, que ha estado conmigo, yo soy parte del equipo con que llevamos y que trabajamos, él sabe que no es una de las cosas que he venido haciendo yo de parte de Dios, guiado por el Espíritu Santo, ha sido trabajar con diferentes congregaciones. Y el fin de Dios con esto ha sido siempre unificar. De hecho, yo en momentos de cada actividad, de hecho, ahorita, como esto que estamos llevando, hay hermanos de diferentes congregaciones unidas para evangelizar la palabra, llevar lo que decía Alexander, cumplir el mandamiento, que es ir y predicar el evangelio. Pero a lo que voy con esto que les digo es que exactamente todo eso lo podía visualizar y ver esos 2 días, casi 3 días que estuvimos allá. De hecho, ver hermanos que ahorita le estaba diciendo a la muchacha que cuando terminó la adoración, que hay un hermano que estaba aquí, que él adoró allá. Y resulta que yo estaba creyendo que el hermano era de allá, de la iglesia allá, y me dice, no, él es de aquí. Pero el punto de lo que voy es que, oye, fue tanta cosa unida que por momentos yo decía, bueno, estos son de aquí. Sí, nadie sabía de dónde era cada quien. Sí, y creo que a lo mejor el hermoso era que nadie estaba pendiente de resaltar, mira, pero es que yo soy de esto, yo soy de aquello, sino que todos estamos enfocados en un solo objetivo, era las almas. Y creo que eso hizo que Dios hiciera muchas cosas maravillosas, hasta milagros, cosas maravillosas que pudimos ver, y creo que eso fue gracias a que allí, de alguna otra manera, fuimos perfeccionados en el amor. Y de hecho, se vio evidenciada entonces la unidad del cuerpo, porque todos los que estuvieron allí estuvieron enfocados en las almas. Nadie estuvo pensando en que yo quiero resaltar, ni siquiera la pastora que estaba en aquella iglesia quiso enfocarse en que este es un trabajo de casa oración, y yo no fui a decir este es un trabajo de Maranata, sino este es un trabajo del Señor. Y allí se vio la unidad de la iglesia. Ya quedan escasos 5 minutos y quiero aprovechar este momento para, por supuesto, mandarle salud a todo y cada uno de las personas que van a ver este video. Sobre todo quiero mandarle un saludo al Ministerio Cristiano Radial Venezuela, al cual pertenezco, y llevamos la palabra a través de esta prestigiosa medio de comunicación. Quiero mandarle también saludos y bendiciones a la iglesia a la cual fuimos a visitar. Amén. A cada uno de estos hermanos, esperando en el Señor que siga dando fruto, porque les tengo noticia, ha dado fruto. No lo voy a decir aquí porque vamos a tener un segundo programa. Entonces vamos a dejar aquí esta intriga aquí entre los hermanos, entre las personas que nos vayan a ver, para que vean ese segundo programa. Yo les voy a invitar para que nos sintonicen. Por favor, me ayudan allá los que están detrás de cámara. ¿Qué fecha estaríamos el próximo programa para subirlo a las redes, para que esté pendiente? Véalo allí. Mientras que lo buscan, quiero invitarlos a todos y cada uno de ustedes que no se han suscrito. Por lo que hemos hablado, mis amados hermanos, esto no es un programa para llenarnos de like. Esto no es un programa para ganar dinero. Esto no es un programa para resaltar. El Señor es el que añade y da conforme a lo que Él quiere. Este es un programa para nosotros llevar información importante a todos y cada uno de ustedes. Información que tal vez en su iglesia no han hablado, que tal vez usted no ha escuchado, información que tal vez de interrogante que usted tiene y que nosotros la vamos a tocar aquí para que usted pueda ser edificado, para que usted pueda aprender, y así como también nosotros estamos utilizando este momento para edificarle, para enseñarle, usted pueda hacerlo nuevamente también con las personas que están o que van a estar a su alrededor. Entonces, para eso este programa, por eso quiero invitarle a que se suscriba a nuestras redes sociales. Recuerden, Maranata en Casa, Instagram, YouTube, TikTok y Facebook.
Maranata en Casa, todo pegado. Para el próximo programa lo vamos a tener para El primero de abril. primero, este programa, después de este programa, el 1 de abril, será la segunda parte para que usted esté allí atento. Allí le vamos a conversar un poco de la vivencia. Sé que ustedes tuvieron experiencias espectaculares, fenomenales. Les puedo decir que yo tuve experiencias espectaculares y eso es lo bonito de evangelizar. Cuando tú tienes el contacto con las personas y que las personas te cuentan su vida o parte por lo que están pasando. Por ejemplo, a mí me tocó una persona que el Señor lo ha estado llamando y él ha estado renuente, por ende le han pasado cosas. Pero eso lo vamos a ir contando en el próximo programa, pero fueron cosas importantes, interesantes y parte de este programa de hoy que estábamos hablando de la unidad de la iglesia, también invitarlos a que ustedes se sumen a la tarea de ir y predicar el evangelio. Hermano José, hermano Alexander, aprovechen para dar su reflexión y despedirnos. Bueno, creo que realmente ha sido una experiencia maravillosa el poder compartir aquí con ustedes, que aunque va a haber una segunda parte y ya saben, tienen la cita exactamente el 1 de abril, no se lo pueden perder. ¿A qué hora? 3:30 de la tarde. 3:30 de la tarde. Subiremos el video. Yo creo que es importante que anoten esa fecha, esa hora, porque esto es largo y se extiende y crean lo que va a ser de bendición para su vida. Para mí ha sido muy grato poder compartir con el pastor este momento con ustedes y que podamos juntos crecer, como habla la misma Biblia ahorita, en amor, pues en eso que Dios quiere que crezcamos y llegamos a la altura del varón perfecto. Bueno, muchas gracias por invitarnos y bueno, los esperamos nuevamente el 1 de abril, ¿vale? Amén. Bueno, para mí fue una experiencia espectacular estar con ustedes, compartir de su experiencia. Sé que como jóvenes van a tocar a los jóvenes que van a ver este programa y que sé que como jóvenes, de lo que el Señor les ha dado, de lo mucho que el Señor les ha dado, ustedes van a dar en estos dos programas, en este de hoy y en el próximo, para las personas que nos escuchen allí, puedan ser edificadas y puedan crecer en el conocimiento de Jesucristo. De mi parte, para mí ha sido un verdadero placer. Ha sido un verdadero placer poder estar con ustedes en este cuarto programa de Maranata en Casa. Recuerden seguirnos una vez más por nuestras redes sociales, Maranata en Casa, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Nos vemos en el próximo programa, como les dijimos allí, 1 de abril estaremos mostrando o subiendo la segunda parte de este programa que hablamos sobre la unidad de la iglesia y sobre la experiencia de nuestro ministerio, que es ir y predicar el evangelio. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y que Dios haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de ustedes. Y como siempre me despido en la radio y ahora aquí en este nuevo proyecto, ustedes allí sigan haciendo lo natural, sigan siendo obedientes a la palabra, sigan siendo esforzados y valientes, tratando de hacer lo mejor para el Señor. Y haciendo eso, podremos, tanto ustedes como nosotros, ver lo sobrenatural del Señor. Hagan lo natural y dejen que el Señor haga lo sobrenatural. Dios los bendiga y Dios los guarde. Bendiciones. Hasta luego.